Hola, en esta pequeña grabación explicaremos el concepto básico de continuidad de una función. En los días anteriores habíamos hablado de la idea general del concepto de función, de cómo se expresa mediante tablas, gráficas. El concepto de continuidad lo vamos a explicar utilizando las gráficas que tenemos aquí delante, a partir de la gráfica de la función. Bien, pues yo creo que de manera intuitiva se observa una diferencia entre estas dos gráficas. En este caso, esta gráfica presenta lo que podríamos denominar saltos que equivalen a discontinuidades. Sería el nombre apropiado matemático del concepto. Mientras que esta no presenta saltos y podríamos decir que es continua. El motivo de presentar saltos o de no presentarlos, pues radica el salto está aquí. Ahí se presenta un punto que está fuera de, parece que fuera de su sitio, bueno, fuera del sitio esperado. Y aquí pues se presenta un salto, el punto está en una posición aquí y inmediatamente después aparece hueco porque ya no está el punto en otra posición, en otro sitio. Por tanto, entonces, efectivamente, intuitivamente podemos decir que se han presentado saltos o lo que, como digo, en matemáticas denominamos discontinuidades. Bien, pues la idea es muy básica y creo que ha sido muy fácil de visualizar. Ahora, otra cosa es saber expresarla de manera correcta, porque ahora, ¿dónde están esos saltos? Hay que identificarlos. ¿Dónde no están los saltos? También hay que identificarlos. Donde están los saltos son los puntos de discontinuidad y donde no están los saltos son los intervalos de continuidad, donde sí que la función es continua. Para ello hay que leer la función, como siempre se lee, leerla en su dominio, en el eje de la X, desde su inicio, desde donde empiece en su dominio hasta donde finalice. Y por tanto, el primer paso inicial a la hora de estudiar la continuidad de la función es localizar con claridad el dominio. Voy a hacerlo para ambas funciones. Empecemos con esta primera, dominio de la función que se ha denominado k de x. Ese es el nombre que tiene ahí. Y empezamos a especificarlo. Bien, pues si empezamos a leer la función, observamos que en este tramo que estoy marcando ahora no existe un punto relleno ni tampoco un punto hueco. ¿Cómo se traduce eso? Pues se traduce porque se entiende o se sobreentiende que la función sigue y sigue y sigue indefinidamente con un comportamiento similar al que tenía en el último momento en el que se cortó, en el que se dejó de representar. De manera que si tuviéramos que leer en el eje de la X y este es el eje de la X, prolongando dicho eje, sabemos que esto empieza en el menos infinito, porque no tiene limitación ninguna. Seguimos estudiando la función, todos sus puntos, todos sus puntos, todos sus puntos. Llegamos aquí a este punto que parece que hay algo, pero no hay nada extraño. Seguimos todos sus puntos, seguimos todos sus puntos, hasta justamente este punto que es el 2. Pero me pregunto, ¿en el 2 existe función? Sí, sí existe. Y está situada aquí en el recuadro. Como sí que existe función, sí que está ese punto en el dominio, aunque a continuación comentaremos que en ese punto existe una discontinuidad. Pero sí, existe función, por tanto está en el dominio. Pues sigo leyendo, me sitúo ahora aquí, en este punto que equivale al 2, 3, 4, equivale a el 5. Y me pregunto, ¿tiene imagen? Y resulta que sí, está aquí arriba la imagen, en ese recuadro. Porque ese punto de ahí arriba está relleno, aunque efectivamente el punto de abajo está hueco. Y apreciamos claramente que existe un salto y que por tanto es discontinua, pero como sí que existe función, el punto está en el dominio y puedo seguir leyendo la función hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha y observo que la línea que se representa o se inicia por ahí, pues sigue y sigue y sigue, así es que llega hasta más infinito. Por tanto, el estudio del dominio en base al dibujo que tenemos de la función o a la gráfica de la función me dice que su dominio es de menos infinito a más infinito, es decir, todos los números reales. Otra cosa es que se presenten puntos de discontinuidad
e intervalos de continuidad. Voy a borrar un poco todo lo que he pintado sobre la función para tener limpio la zona de trabajo. Y ahora volvemos a leer la función con la intención de estudiar la continuidad. Bien, y empezaríamos en el menos infinito. Porque tiene que ocurrir que esté estudiada en todos, absolutamente en todos sus puntos. En el menos infinito, es decir, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llego al 0, no hay ningún problema, y llego al 2, que era el sospechoso. En el 2 me paro. El 2 no está incluido. ¿Y por qué el 2 no está incluido? Porque justo cuando la x es exactamente igual a 2, puedo afirmar con claridad que se produce una discontinuidad. Deja de ser continua. Se produce un salto. ¿Y cómo sé que es discontinua y cómo lo puedo especificar? Bien, el comportamiento de la función está ubicado aquí, justamente en ese recuadro, y el comportamiento de la función para puntos anteriores o previos al 2 estaría por este lado y para los posteriores estaría por este otro lado, y estas tres valores son diferentes. Por eso se presenta una discontinuidad. Seguidamente, seguiríamos leyendo la función del 2 en adelante y llegaríamos hasta el 5, donde podemos afirmar que es continua. Como veis, los tramos en los que es continua son, como acabo de decir, efectivamente tramos y por tanto son intervalos. Del menos infinito a 2, un intervalo continua. Justo en el punto 2, discontinua. Podemos especificar además también que es discontinuo de un tipo que a continuación comentaremos, que se denomina evitable. En el intervalo de 2 al 5 vuelve a ser continua. Justamente en el 5 se presenta una discontinuidad, que en este caso tiene un nombre especial, que es discontinuidad de salto. El motivo de apreciar que es discontinuo de salto. Bien, pues el comportamiento de la función justo en el punto. Ahí lo tengo marcado con el recuadro. El comportamiento hacia la izquierda, o en el tramo de la izquierda de dicho punto, es este, que coincide, o sea, se enlaza el punto, la imagen del punto 5 con el comportamiento previo o anterior al 5. El comportamiento por la derecha, sí, no, el comportamiento por la derecha de 5, este sí que se presenta un salto, ¿verdad? El salto concretamente sería, este sería el 2 y este sería el 4. El salto sería desde el 4 hasta el 2. Voy recorriendo la función, me voy paseando por ella como si fuera una montaña rusa, voy montado en el vagón, subo, asciendo, aquí hay un salto extraño, sigo, y aquí se produce un vacío. Este es el vacío desde el 4 hasta el 2 y eso es lo que origina la discontinuidad de salto. Si siguiéramos leyendo la función del 5 hasta el más infinito, podríamos decir que vuelve a ser completamente continua. Así es que, primera cuestión para estudiar la continuidad, localizar con claridad el dominio. Y seguidamente, sobre los puntos del dominio, o teniendo en cuenta cuáles son los puntos del dominio, tenemos que decir en los distintos tramos si es continua o no, y en los distintos puntos en los que se presente discontinuidad, qué discontinuidad tiene y de qué tipo es. Si observamos la otra función, el dominio de la función que se ha denominado g, pues rápidamente podemos decir que es de menos infinito a más infinito, es decir, que es todo r, y como no apreciamos ningún salto, pues desde menos infinito hasta más infinito es continua. Es un estudio muy básico, muy sencillo. El de la otra, el de la función k, pues tiene los pequeños detalles que hemos comentado. Como a modo de resumen, como habréis observado, lo más importante tan solo es fijarse muy detenidamente en los puntitos. A ver, borro un poco. Fijarse muy detenidamente en los puntitos donde se producen los saltos. Y en el resto, pues también hay que fijarse que, por ejemplo, aquí no hay ningún punto marcado, luego va a menos infinito y por aquí tampoco y va hasta más infinito. Hay que tener cuidado con los detalles. Y esto es lo que diferencia, es que conoce los conceptos de aquella otra persona que desconoce de qué se está hablando. Bien, damos por finalizado el vídeo y en breve subiremos otro.